Yo quiero afirmarlo rotundamente. Es en ese momento. Juan Diego no traía una imagen anterior o que antes había sido la imagen poco a poco se hubiera estampado. No, es precisamente en ese momento, y así lo señala el Nican Mopogua, pero también lo señalan muchos otros documentos. Recuerden que el Nican Mopogua es el documento más hermoso, más pleno, más redondo, poético, maravilloso. Pero hay muchos otros documentos que también nos hablan sobre este gran acontecimiento. Uno de tantos documentos importantes son las informaciones jurídicas de 1666, en donde se nos señala perfectamente cómo en ese preciso momento es cuando la Virgen de Guadalupe estampa su imagen. Y esto lo ve no solamente el obispo, sino todos los testigos que estaban ahí. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Imagínense ustedes, Juan Diego llevaba la señal más coherente para el indígena, pero jamás imaginó que se iba a plasmar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su propia tilma. En otras palabras, la tilma, que significa su ser, su persona, ahora ya no es de él, sino que la tilma le pertenece al obispo. La tilma forma parte de la señal, ya no solamente las flores, sino que su tilma, su propia persona, es la señal que da la Virgen al mundo entero a través de la iglesia. Así que la tilma de Juan Diego ya no le pertenece más, sino que le pertenece ahora a la cabeza de la iglesia, que es el obispo. En ese momento el obispo, dicen las informaciones jurídicas de 1666, se arrodilla ante lo que está manifestándose, ante su mirada, que en un momento dado no podía creerlo. ¿Quién puede creer algo tan maravilloso si no lo está observando de manera tan directa? Es en cierta forma esto que nos mueve a la fe también. Ciertamente he descrito que todo esto está en documentos históricos y podemos señalar la repercusión de esto, pero también esto pide nuestra fe. Efectivamente, la Virgen de Guadalupe en ese momento hace del ser humano la señal para el obispo. ¿Por qué esto? Porque en la iglesia está Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. La señal de la Virgen de Guadalupe es la persona del ser humano en manos precisamente de su Hijo Jesucristo, representado en ese momento por el obispo. Es nuestra persona en las manos de Jesús. Somos, por decirlo así, gracias a Dios, propiedad de Jesús, porque solo en Él tenemos el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe escogió la tilma de este indígena? La tilma tiene 4 importantes significados, y yo diría un quinto significado. Vamos a ver los primeros 4 significados y después el quinto. El primer significado es que la tilma ayudaba a los indígenas porque ellos cargaban frijol, arroz, etcétera, lo que fuera comestible, ellos lo cargaban y era su sustento, el maíz, el frijol, etcétera. Ese es el primer significado. La tilma sirve para el sustento. Segundo significado, la tilma sirve para la protección. Recordemos que Juan Diego usaba en ese momento una tilma grande de invierno para protegerse del frío. También se protegían con la tilma de los rayos del sol. Por lo tanto, la tilma significa protección. La tilma también significa matrimonio, porque precisamente los indígenas tenían un ceremonial en el cual la tilma del varón se anudaba con el huipil, es decir, con el vestido de la mujer. Se hacía un nudo y se constituía el matrimonio indígena. Esto, fíjense que todavía lo conservamos en nuestros días. Sobre todo los países de origen náhuatl, nosotros tenemos esta costumbre de que en los matrimonios exista el lazo como un signo matrimonial.
El lazo viene precisamente de este anudar, la tilma del varón y el huipil de la mujer, que los franciscanos cuando lo vieron les gustó mucho el signo de unidad, de juntar las vidas, y conservaron esto y se conserva todavía en ese signo del lazo. Así que la tilma significa matrimonio. Cuarto significado de la tilma. La tilma también significa algo de lo más importante, que es la dignificación. ¿En qué sentido? Recuerda que yo había señalado de que un noble podía decorar, colorear su ropa, su tilma. Inmediatamente en la sociedad indígena sabían que era una persona importante, que era un noble. Un macehual como Juan Diego no podía decorar su tilma, su ropa. Tenía que permanecer con el color natural del ixtle. Esto significaba pues que la tilma te identificaban de manera inmediata de qué nivel social tú eras. Quinto significado, que esto también es muy importante. Lo he señalado, pero ahora en todo este conjunto de signos realmente remata muy bien todo lo que estoy diciendo. Quinto significado, le ponían al niño en ese ceremonial un tanto como bautismo que tenían los indígenas, le ponían una tilma al varón desde el nacimiento y con ello de alguna manera consagraban a este niño a estos dioses. Pues bien, la Virgen de Guadalupe toma como signo la tilma, donde ella plasma su imagen. Y cuando ella plasma su imagen en la tilma, ella está dignificándonos, porque esa tilma era de un macehual, esa tilma no estaba decorada, esa tilma no tenía ninguna figura. Ella misma con su propia figura, con sus colores, hace que esa tilma se transforme en algo noble, digno, hace que Juan Diego, por lo tanto, sea digno, así como ella en un primer momento lo encontró. No estaba sentada, siendo ella la Madre de Dios, sino que lo esperó de pie, como a la persona más importante, dándole dignidad a Juan Diego. Por eso ella lo llama incluso Juanito, Juan Diegotzin, que quiere decir Juanito, Juan Dieguito, con ese diminutivo, con esa terminación sin que se utilizaba, ella también lo está llamando Juanito, Juan Diegotzin, ella lo está llamando con dignidad. Por eso, cuando ella plasma su imagen en la tilma de Juan Diego, está dignificando al ser humano, tanto que le dice, yo soy la madre del verdaderísimo Dios. Y también le dice a Juan Diego, ¿qué no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? Lo está dignificando por todos lados, en todos los aspectos, le está dando un lugar preponderante, es su hijo. La Virgen de Guadalupe, cuando se plasma en la tilma de Juan Diego, está haciendo un matrimonio espiritual con el pueblo a través de Juan Diego. Ella está haciendo una unidad, está anudando este huipil, por decirlo así, con la tilma del varón. Está haciendo un matrimonio espiritual con el pueblo. Se está entregando al pueblo. Es interesante esto incluso para con su nombre. Recordemos que los judíos, por ejemplo, no cualquiera podía tener su nombre. Recordemos cómo Moisés delante de Dios no puede tener su nombre, no puede poseer el nombre de Dios, porque el saber el nombre significa que de alguna manera tú puedes poseer a aquella persona. Por eso le dice Dios, yo soy el que soy, le dice a Moisés, porque no puede poseerlo nadie. Fíjate qué interesante, porque con los indígenas sucede más o menos lo mismo. Cuando tú entregas el nombre, de alguna manera tú estás entregando tu propia persona. Así que la Virgen de Guadalupe, recordemos que entrega la salud a ese anciano, Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, y le entrega a él su nombre. Yo soy Santa María de Guadalupe.